Políticas de la espectralidad en el cine de Raúl Ruiz. Quisiera explicar términos muy breves. Yo tengo un texto acá, pero la verdad que prefiero no leerlo, digamos, voy a parafrasearlo. Voy a explicar un poco cómo yo llegué a este tema, ¿no es cierto? Básicamente en el contexto de una tesis doctoral en filosofía. Yo vengo justamente de la filosofía, ese es mi oficio, soy profesor acá al lado en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Paraíso, y hice una tesis en filosofía, ¿no es cierto?, en la Universidad de París 8, donde efectivamente trabajé la obra de Raúl Ruiz, aunque efectivamente el objeto de la tesis no es la obra de Raúl Ruiz, sino que la desaparición política, la desaparición forzada de personas, ¿no? Ahora, bueno, justamente ahí la primera pregunta es ¿qué tiene que ver Raúl Ruiz, ¿no es cierto?, con un tema que ha sido tratado, ¿no es cierto?, por innumerables documentalistas, fotógrafos, ¿no es cierto?, que nosotros asumimos dentro del canon de los autores que han tratado la violencia extrema en Latinoamérica, la violencia política en general, ¿no es cierto? De modo que ahí había una primera inquietud, una primera hipótesis arriesgada, ¿no es cierto?, y tiene que ver justamente con la cuestión de los fantasmas, ¿no? Yo no voy a, obviamente, resumir lo que yo hice en este trabajo, que efectivamente, como yo les comentaba, buscaba desde la estética, ¿no es cierto?, desde la reflexión en torno a la imagen, básicamente, pensar algo que efectivamente tiene que ver con lo que no aparece, ¿no es cierto?, es decir, un cuerpo desaparecido es un cuerpo sin imagen, ¿no? Sin embargo, la cantidad de imágenes que se pueden producir al respecto es muy interesante, y quedan los documentos, ¿no es cierto?, que son básicamente imágenes, ¿no es cierto?, fotografías, dibujos o lo que se quiera, y por lo demás los artistas han trabajado sistemáticamente la cuestión, particularmente en Latinoamérica. De modo que, como decía, lo que me interesaba, ¿no es cierto?, era pensar la cuestión de la espectralidad, ¿no es cierto?, como una categoría política, como una categoría que tiene que ver con que nosotros estamos en nuestra época, y consecuencia, ¿no es cierto?, de la violencia política extrema tan propia, ¿no es cierto?, del siglo pasado, en una época donde debemos contar con los que no están, ¿no es cierto?, y debemos contar con un tipo particular de aparición de aquellos que no están. Por lo tanto, debemos definir lo que en filosofía nosotros llamamos ontología, es decir, el estudio de lo que es acerca de lo que no es, digamos, una ontología de lo que no está. Yo creo que uno puede poner ejemplos de la presencia de los desaparecidos, ¿no es cierto? Aparecen inscritos en los registros electorales, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, si eso no es una aparición pública bastante particular de gente que no sabemos dónde está, digamos, bueno, ¿qué es, no? La otra vez nos enteramos que Salvador Allende también estaba inscrito y podría haber votado, ¿no? Ahora, ¿cómo yo llegué a Raúl Ruiz en este contexto? Bueno, básicamente, y no voy a repetir, por lo que acabamos de escuchar en la exposición tan clara y tan completa, ¿no es cierto?, de mi amigo Udo, ¿no? Es un autor que justamente puede ser considerado tal vez como uno de los escritores y realizadores, ¿no es cierto?, que más, y teóricos, sin duda, que más ha trabajado la cuestión de la espectralidad, que más ha trabajado la cuestión de esta aparición espectral, ¿no es cierto?, que es la de los fantasmas. Por lo tanto, a mí lo que me interesaba, ¿no es cierto?, era definir una política en el sentido de pensar la violencia extrema propia de los regímenes dictatoriales, ¿no es cierto?, totalitarios, una política de una imagen espectral. Ahora, obviamente, hablar de imagen espectral es una redundancia, ¿no es cierto?, porque en el sentido etimológico de imagen, el fantasma griego, ¿no es cierto?, el simulacrum latino, o más precisamente el imago de los latinos, el tema del fantasma y del doble aparece de suyo, ¿no? Sabemos que los latinos justamente definían como imago, ¿no es cierto?, una figura de cera o de arcilla que era justamente depositada, ¿no es cierto?, en el contexto de los ritos fúnebres, y que efectivamente funcionaba como un doble del muerto, ¿no? Ahora, en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo con Hugo en tanto un fantasma no es un muerto, ¿no? En cualquier caso podría ser un muerto viviente, un desaparecido, ¿no es cierto?, tampoco es un muerto, ¿no? Se le ha negado justamente aquello que define, según todos los antropólogos, la humanidad, es decir, el rito funerario, y justamente todo lo que este rito asegura, es decir, entre otras cosas, saber que el cuerpo está ahí, es justamente aquello que se ha negado, y por lo tanto
esta existencia, ¿no es cierto?, con todo lo que ella tiene de recuerdos, con todo lo que ella tiene de vivencias, de experiencias afectivas en la comunidad, ¿no es cierto?, en su entorno inmediato, pero en la sociedad en general, es lanzada en tal sentido a un devenir, ¿no es cierto?, que yo entiendo justamente como devenir espectral. Así muy entre paréntesis, yo tuve la suerte de hablar todos estos temas con Raúl Ruiz poco antes de que falleciera, porque resultó por estos azares de la vida que éramos vecinos en París, ¿no es cierto? Y lo fui a ver varias veces a su departamento en la avenue de Belleville, y efectivamente a él le parecía, bueno, un poco extraña mi hipótesis, ¿no? Al menos eso me interesaba, que le parecía interesante por novedosa, ¿no? Y efectivamente a mí me interesaba, tal vez alguien podría decir forzar, pero me interesaba pensar desde un punto de vista de estas categorías que son propias a la filosofía política, ¿no es cierto?, la obra de un autor que normalmente es considerado, y desde un punto de vista, digamos, desde sus críticos, como un autor esteticista, ¿no es cierto?, únicamente preocupado por cuestiones de forma, de colores, en fin, de aparición en el sentido, digamos, de una estética incluso relativamente conservadora, sobre todo considerando que es un autor latinoamericano y que por lo tanto su compromiso y lo que llaman los franceses su engagement, ¿no es cierto?, debiera ser por lo tanto muy claro, muy directo, a la manera de un Patricio Guzmán, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo, sin embargo, para tratar estos temas preferí trabajar con Raúl Ruiz, me parecía más interesante, con todo el respeto que me merece obviamente la obra de Guzmán, que hacerlo con el propio Patricio Guzmán, que habría sido, por ejemplo, tal vez la opción más inmediata, ¿no es cierto?, tal vez más directa. De modo que a mí me parecía y me parece que hay una cierta urgencia teórica a partir de la obra de Ruiz, ¿no es cierto?, que se puede establecer a partir de la obra de Ruiz, de pensar una política del cine, ¿no es cierto?, que justamente, como decía Udo, ¿no es cierto?, implica una disolución radical, ¿no es cierto?, entre las fronteras, ¿no es cierto?, de las fronteras, perdón, entre lo real y lo irreal, entre la verdad y la ficción, entre los espectros y los seres vivos. Disolución que me parece es igualmente la nuestra, nosotros que vivimos en países, ¿no es cierto?, pero bueno, ¿qué lugar del mundo se escapa a esta situación hoy en día? Que han justamente vivido, como decía, esta política de la desaparición, ¿no es cierto?, que es algo que aparece en el siglo XX, que es de una violencia inusitada, ¿no es cierto? No obstante, habían prácticas, y si uno lee Antígona, por ejemplo, también estamos frente a una práctica de la desaparición, pero como práctica, ¿no es cierto?, realizada por una policía de Estado, ¿no es cierto?, sistemática, eso aparece en el siglo XX, y define nuestra época, ¿no? Por lo tanto, me parece que a partir de Ruiz uno puede entrar, ¿no es cierto?, en una definición político-epocal a partir de la cuestión de la espectralidad. Me parece que en tal sentido hay un cortometraje, ¿no es cierto?, no muy conocido, que me interesaría comentar brevemente, y que es un cortometraje, ¿no es cierto?, que Raúl Ruiz realizó para una serie, ¿no es cierto?, de una cadena que se llama Antena 2, y que se llamaba Cinema, al final, bueno, con una S en plural, y que se llamaba justamente este cortometraje Carta de un cineasta amateur, digamos, sería, que le gustan las bibliotecas, una cosa así, Lettres d'un cinéaste amateur de bibliothèque, y que fue justamente mostrado por la televisión francesa el día 6 de abril de 1983, y que es un documental un falso documental en cualquier caso, como todos los que me parece ha hecho en alguna medida Raúl Ruiz, son falsos documentales, y ahí la falsedad también tiene un sentido político que hay que estudiar y que hay que pensar, ¿no es cierto?, y que es básicamente, yo creo que una cuestión filosófica que estaba convencido, ¿no es cierto?, que esta distinción entre la verdad y lo falso, lo real y lo irreal, es una distinción en cualquier caso cultural, histórica, y que uno puede deconstruir. Entonces, como decía, ¿no es cierto?, este falso documental, ¿no es cierto?, Raúl Ruiz lo realiza en el momento de su primer retorno a Chile, ¿no es cierto?, después de 10 años que había dejado el país, ¿no es cierto?, y justamente es
una película, ¿no es cierto?, un cortometraje que dura 15 minutos, ¿no es cierto?, donde justamente él va a tratar la cuestión de la desaparición, ¿no es cierto? Se trata, ¿no es cierto?, de cómo Ruiz vuelve a su habitación, ¿no es cierto?, antigua, ¿no es cierto?, su habitación, digamos, de infancia, ¿no es cierto?, y encuentra su biblioteca a maltraer, ¿no es cierto?, después de 10 años en un cierto abandono, y se da cuenta, ¿no es cierto?, que falta un libro, ¿no es cierto?, un libro que tiene la portada color rosa, y se da cuenta que en el país, efectivamente, todos los objetos, y este es el humor negro, ¿no es cierto?, tan típico de Raúl Ruiz, todos los objetos de color rosa han desaparecido, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí hay otro asunto que yo creo que es interesante también rastrear en la obra del Ruiz, que tiene que ver con los objetos desaparecidos, ¿no es cierto? Que es un tema que empieza justamente a desarrollar Ruiz, ¿no es cierto?, justamente a partir, ¿no es cierto?, de la hipótesis del cuadro robado, ¿no es cierto?, esta historia, ¿no es cierto?, y esta película sobre un coleccionista, ¿no es cierto?, que busca un cuadro y que desarrolla una serie de hipótesis acerca de la ausencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, aparece este momento negativo, esencial de la espectralidad, que tiene que ver con cómo aparece lo ausente, ¿no? Finalmente uno puede definir en ese sentido igualmente la espectralidad. Entonces, Raúl Ruiz, ¿no es cierto?, empieza con una voz en off, ¿no es cierto?, con un texto poético muy propio a su obra, ¿no es cierto?, empiezan a realizar la búsqueda, ¿no es cierto?, de este libro desaparecido en este país, ¿no es cierto?, donde ya no existe ningún objeto de color rosa, de color rosado. Ahora, en el contexto de esta búsqueda se encuentra una serie de personajes, cada uno más extraño que el otro, que por ejemplo, proponen a este extranjero, este exiliado, este personaje extraño que vuelve, ¿no es cierto?, a este país absolutamente violentado, ¿no es cierto?, proponen una serie de teorías improbables acerca de dónde estaría este libro, acerca de en qué situación podría haber desaparecido, ¿no es cierto?, teorías improbables que me parece que justamente refieren a algo que también mencionó Udo, y que tiene que ver con la importancia que da Ruiz al lenguaje, y yo agregaría algo más, que tiene que ver con la importancia que da Ruiz a la disolución de una capacidad que nosotros atribuimos al momento comunicativo del lenguaje, que es la capacidad de transmitir contenidos verificables, ¿no es cierto?, la capacidad de la referencialidad, ¿no es verdad?, que es justamente otra cosa que se pone inmediatamente en cuestión cuando alguien desaparece, es decir, lo que los lingüistas llaman deícticos, ¿no es cierto?, es decir, aquellas partículas, ¿no es cierto?, de las frases, por ejemplo, aquí, ahora, tú, allá, ¿no es cierto?, que también otro lingüista o lógico, Peirce, determina como índice, que aseguran la referencialidad, aseguran una temporalidad específica y que efectivamente es justamente lo que los familiares de los detenidos desaparecidos no pueden responder, y es por eso que enarbolan la pregunta ¿dónde están?, ¿no es cierto? Es el dónde el que falta, ¿no? Por lo tanto es la referencialidad del lenguaje la que está en crisis. Otro asunto, yo creo que uno podría, y que yo intento también rastrear en este trabajo, en la obra de Ruiz, tiene que ver con cómo este lenguaje que pierde su función comunicativa se transforma en un lenguaje que asume una función que teóricamente nosotros podemos determinar y estudiar como aquella propia al rumor, ¿no es cierto? El rumor tiene que ver en alguna medida con una especie de opacidad del sentido, ¿no?, una especie de difuminación o diseminación del contenido o de la referencialidad, ¿no es cierto? El hecho de decir, bueno, yo lo vi por allá, me contaron que estaba acá, ¿no es cierto?, me dijeron que en realidad no está muerto, sino que, como se diría en español, andaba de parranda, o qué sé yo, una serie de situaciones que efectivamente pueden ser muy dramáticas y que Ruiz igualmente no escatima en tratar justamente a partir con un humor que es muy duro, pero que si uno vuelve a la vieja teoría de Charles Baudelaire, posee ese carácter demoníaco, ¿no es cierto? Baudelaire decía que la risa poseía un carácter demoníaco. Yo creo que la risa del cine de Ruiz posee este carácter demoníaco en tanto disuelve el sentido, ¿no es cierto?, disuelve la normalidad del estado de las cosas. Me parece que la fecha justamente en que aparece este cortometraje, la carta de un cineasta amante de las bibliotecas, es interesante porque justamente es la misma fecha
en la que aparece una película de Costa Gabras, que todos ustedes conocerán, ¿no es cierto?, que es Missing, ¿no es cierto?, que justamente trata de la desaparición, ¿no es cierto?, de un periodista norteamericano en Santiago de Chile. Me parece interesante la comparación porque efectivamente creo que son dos maneras absolutamente opuestas, ¿no es cierto?, de considerar la cuestión política de la desaparición. Por una parte, ¿no es cierto?, tenemos el film, podríamos decir, de tipo hollywoodiano, ¿no es cierto?, estructurado, ¿no es cierto?, sin ninguna duda, a partir de lo que el propio Ruiz denominaba y criticaba, ¿no es cierto?, bajo el rótulo de teoría del conflicto central, ¿no es cierto?, donde finalmente esta búsqueda del personaje está atravesada, ¿no es cierto?, por una historia de amor entre dos personajes, ¿no es cierto?, donde estas estructuras, ¿no es cierto?, en 3 actos de origen aristotélico funciona perfectamente. Y por otra parte, ¿no es cierto?, el cortometraje prácticamente sin presupuesto de Ruiz, ¿no es cierto?, una mirada subjetiva, donde efectivamente el modo de tratar esta cuestión, ¿no es cierto?, es un modo totalmente torcido, totalmente indirecto, ¿no es cierto?, un modo que en ningún caso tiene que ver con lo que podríamos denominar, ¿no es cierto?, algún sentido claro y distinto, ¿no es cierto?, es decir, es una manera espectral de tratar la política chilena de ese momento. Ese modo efectivamente me parece mucho más interesante, me parece mucho más provocador en términos teóricos, justamente porque de lo que se trata cuando la violencia extrema llega a tal punto de negar la humanidad misma dada por el hecho del rito mortuorio a sus semejantes, ¿no es cierto?, de lo que se trata es que justamente es la comunidad misma la que está en cuestión, ¿no es cierto?, es, podríamos decir, la organización racional, estructural, política, en cuanto tal, ¿no es cierto?, la que es justamente interrumpida, y me parece que justamente es lo que Ruiz, en muchas otras películas, justamente empieza a destacar. Yo insistiría justamente, para ir concluyendo, ¿no es cierto?, en lo que decía Udo, que efectivamente Ruiz es un autor que permite igualmente generar teóricamente ciertos paradigmas de lectura que permiten entender ciertas producciones del cine contemporáneo, y yo pienso que a partir de esta categoría de la espectralidad, ¿no es cierto?, tan propia a Raúl Ruiz, uno podría leer, por ejemplo, obras también de autores que yo sé que él quería mucho, ¿no es cierto?, como Oliveira, ¿no es cierto?, y uno podría pensar en una película como No o la vana gloria de ordenar, algo así, no sé cómo se tradujo, lo tengo acá, conozco el título en francés, donde se trata justamente, entre otras cosas, ¿no es cierto?, del sentido espectral de la historia portuguesa, a partir de este caso del fundador mítico, ¿no es cierto?, Don Sebastião, que es un rey justamente desaparecido en una batalla, pero podríamos pensar también en otras películas como Viaje a Citerea de Angelopoulos y en otra serie de películas del propio Angelopoulos. Por lo tanto, me parece que digamos, algo que a los que nos dedicamos a la filosofía nos interesa, que es generar ciertos paradigmas que permitan efectivamente leer no solo una obra a partir de esta categoría de la espectralidad, esta categoría que yo entiendo como político-estética, ¿no es cierto?, uno puede efectivamente desarrollar. Voy a quedar hasta acá, la verdad que habían otras cosas a mencionar, pero bueno, el tiempo pasa volando, como se dice, y tal vez si hay comentarios podemos seguir. Muchas gracias.